Colombia hacia la competitividad económica mundial. Para la plena comprensión de esta propuesta geopolítica, es vital partir del concepto generador de la misma, por lo cual se tomará como referente el emitido por el Instituto de Estudios Geopolíticos de la Universidad Militar Nueva Granada, según el cual la geopolítica es la ciencia que estudia la realidad geográfica desde el punto de vista político para establecer las influencias mutuas y deducir la mejor forma de armonizarlas en beneficio del poder nacional. El análisis integrado de las características geográficas, políticas, sociales, económicas, ambientales y de relaciones exteriores de Colombia demostrarán cómo esta es una región propicia para el desarrollo económico, el cual implica una redistribución de la riqueza, tanto para que la población tenga una vida digna, como para que existan posibilidades de movimiento de las clases sociales, entre las cuales existían mayores niveles de equidad y justicia. Esto se logra a través de cambios estructurales de la educación, que posibiliten el desarrollo de habilidades por región y que la sinergia entre estas trascienda a todo el país. Ante el nuevo orden económico mundial, Colombia se enfrenta a una realidad desafiante a inicios de este nuevo siglo, lo cual debe servir de lección para nuestro país, en la medida que se realicen correctivos y reestructuraciones en la aplicación de políticas sociales y económicas orientadas a la generación de empleo, redistribución de la riqueza, al fortalecimiento y ampliación del sistema educativo focalizado en la calidad de programas y contenidos con destino a sectores marginados y a la inclusión de nuevos e innovadores modos de producción acordes al contexto histórico vigente. Se puede observar cómo Colombia cuenta con los medios necesarios para ser uno de los países con mayor potencial exportador de productos no tradicionales, debido a que cuenta con una gran variedad de recursos naturales que aún no se explotan de forma eficiente. Todo esto como resultado de la descomposición social y la falta de compromiso efectivo por parte del Estado en el cumplimiento de los derechos constitucionales y legislativos. Lo anterior, unido a factores económicos como la deuda externa, principal causante de esta crisis actual, revela la imperiosa necesidad de establecer reformas dirigidas hacia la búsqueda de una mayor eficiencia y transparencia en el sistema productivo. En lo político, se debe discutir el papel del Estado en la implementación de un plan de desarrollo a largo plazo, coherente, continuo y contextualizado a través de la proposición de estrategias competitivas que dinamicen la actividad productiva de Colombia frente al mundo. Dicha propuesta ahonda en cada uno de estos aspectos para lograr que Colombia sea competitiva económicamente a nivel mundial, equitativa y sustentable. Dimensión geográfica. La situación de un país contribuye a desarrollar sus potencialidades naturales, si a esto se agrega una adecuada valorización de este espacio geográfico. En nuestro caso, Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica, ya que es un punto de enlace entre los países del norte y del sur del hemisferio. Además, posee amplias costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Solo Antioquia cuenta con el doble de la biodiversidad en flora y fauna que toda Europa, todos los países de Europa, ¿sí? Y nosotros no conocemos eso y lo estamos destruyendo. El futuro desempeño de la economía colombiana y los logros que pueden alcanzarse para elevar el nivel de bienestar de sus habitantes está asignado por las posibilidades que la región le brindan sus recursos naturales, por las decisiones de las organizaciones sociales que adopten para su utilización, por el adecuado reparto de los bienes que con ellos se produzcan y por la consideración que se le dé a la conservación de los recursos naturales. ¿Cómo entonces educar a la sociedad? Primero que todo hay que darles información. Hay que darle información a la gente, incluso estando en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los medios públicos, tienen que manejarse qué es lo que tenemos.
conocer la biodiversidad que tenemos y qué se puede hacer con esa biodiversidad, que la gente esté pensando en posibilidades de negocio alrededor de todo ese potencial que tenemos de recursos naturales. ¿Sí? Ya estamos empezando, tenemos algunos pinitos en exportar flores, en exportar insectos, en exportar aceites esenciales, en producir, por ejemplo, vainilla natural, una cantidad de productos que tienen alto valor en el mercado internacional y que nosotros acá tenemos un potencial gigantesco para producirlo. Por tanto, se debe potenciar las regiones de acuerdo a la privilegiada posición geográfica, la abundancia y la calidad de los recursos, variedades de climas, extensión de tierras aptas para la agricultura, la ganadería, los bosques, además las aguas fluviales, la riqueza marítima, la diversidad de minerales, entre otros, de los cuales los ciudadanos se deben apropiar y empoderar a través de procesos educativos que muestren a la sociedad que la región y el país es de todos, no solo de unas pocas personas que ocupan la alta clase social. Por la cultura que tenemos la forma particular de relacionarnos con los recursos naturales que tenemos, ¿sí? Con este territorio, y las relaciones que se dan en este territorio son particulares. Me explico frente a eso, es que tenemos una visión muy extractiva de los recursos. Como tenemos tantos recursos, algún expresidente decía que la maldición de los colombianos era el exceso de la riqueza, el exceso de recursos. Entonces, como tenemos tantos recursos naturales, los usamos indiscriminadamente y no planeamos su uso, ¿sí? En décadas recientes nos estamos dando cuenta que hay una degradación de esos recursos naturales y que estamos perdiendo los recursos naturales. Y que incluso, peor aún, estamos perdiendo y no nos damos cuenta qué especies de flora y fauna estamos perdiendo. Ahí hay todo un potencial gigantesco. Colombia es un país considerado pluriétnico y multicultural, que posee dentro de su etnografía el resultado de distintas razas. Nuestra sociedad presenta graves problemas sociales como la doble moral, el doble discurso, la corrupción legalizada, la institucionalización de la mentira, el gran abismo existente entre ricos y pobres, una sociedad clasista, elitista y racista, y posee además una clase dirigente en conspiración con los ricos. El fondo de los problemas del país es una cuestión de voluntad, decisión, de cambio de actitud y de mentalidad. Equidad social, que ese es el valor fundamental del siglo XXI, no la competencia, no acumular riqueza para unos cuantos y generar exclusión para la gran mayoría, sino equidad social, posibilidades de potencializar la vida de todos. Ese sería un país más bonito. Dado que el problema no es propiamente material sino mental, sería de lo más conveniente que revisemos nuestros paradigmas, nuestros imaginarios colectivos y todos estos constructos mentales, prejuicios y preconceptos que hemos construido en torno a los demás y para nuestro voraz apetito, donde nos debamos percibir como individuos iguales. Sin embargo, los graves problemas que afectan a nuestra sociedad, fruto de las heridas sin sanar del ayer, son dificultades que esperan solución y amenazan la integridad de nuestra patria. Solo se puede lograr creando sentido de identidad y pertenencia a través de la educación. Es necesario crear entonces un conocimiento de la cultura e historia como pegamento social, mediante el cual la población sea altamente activa y propositiva para la solución de problemas a través de la unión de masas. O sea, que Colombia tenga la capacidad de competir, si así puede decirse, en términos de calidad de vida, que sus ciudadanos sean cada vez más ciudadanos de primera y nunca de segunda o de tercera. Ciudadanos de primera es que tengan la posibilidad de realizar plenamente sus derechos económicos, sociales, políticos, culturales. Y eso supone obviamente que Colombia reestructure de manera radical su modelo de desarrollo. No es posible construir un país competitivo en lo social con un modelo de desarrollo absolutamente excluyente,
generador de pobreza y destructor del medio ambiente, de la vida, de la selva, de los bosques, de los ríos, de los mares, del entorno y de los hábitats de los ciudadanos. Dimensión económica. La economía de Colombia es una economía emergente destacada en el panorama internacional gracias al fuerte crecimiento que ha experimentado en la última década y al gran atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Se posiciona hoy por hoy como la cuarta economía más grande de América Latina, tras la de Brasil, México y Argentina, y en la clasificación internacional se encuentra dentro de las 30 mayores del mundo. Dicha economía está basada en la producción de materias primas. Es fundamental hacer grandes transformaciones a nivel político, de tal forma que los gobiernos los gobiernos de turno asuman un compromiso más, digamos, más solidario con la economía, con los empresarios, digamos así, y que en general pues con el país, en el sentido de que es necesario impulsar políticas que mejoren el nivel de ingreso de la gente, mejoren la calidad de vida, que hagan nuestras empresas más competitivas, para que podamos estar a la par de economías latinoamericanas que en los últimos años nos han venido ganando terreno. Pero para que el país logre competitividad, debe empezar a producir productos de alto valor agregado, los cuales le permitan al país proyectarse como un centro económico mundial. Colombia debe internacionalizarse y participar en más organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico. Por otro lado, el país debe hacer uso de las potencialidades con las cuales cuenta en términos geográficos y desarrollar una economía basada en la misma, la cual le posibilitaría al país ser un centro económico debido a sus ventajas comparativas con el resto del mundo. Yo creo que el país requiere de políticas que efectivamente lo catapulten hacia un nivel de competitividad mucho mayor, empezando por ejemplo por el tema de la infraestructura. Colombia presenta rezagos muy significativos en infraestructura y es muy difícil avanzar, ser competitivo en materia de reducción de costos y en materia de facilidades de colocar los productos en los puertos. Colombia necesita puertos, necesita carreteras, necesita obviamente dotar a la economía obviamente de sistemas de transporte más flexibles y más dinámicos que le permitan finalmente acceder a mercados internacionales más. Dimensión política. Winston Churchill dijo alguna vez que la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. Y es quizás bajo este razonamiento en el cual Colombia encuentra sus contrariedades más endémicas, pues en su engranaje político presenta tantos problemas estructurales y morales que mantienen a la sociedad sumergida en una aguda violencia y pobreza, impidiendo el desarrollo económico. La corrupción, la burocracia, el analfabetismo político, la escasez de participación de la ciudadanía, producto de la nula confianza en sus dirigentes y una clase política alejada de los problemas socioeconómicos del grueso de la población, son en general las preocupaciones que más aquejan al sistema político colombiano. Es pues fundamental que con la educación desde sus niveles más básicos se fortalezca una cultura política que permita formar ciudadanos responsables en el ejercicio de sus derechos y deberes políticos. Resulta también esencial moderar los salarios, auxilios parlamentarios y demás beneficios monetarios que recibe la clase política del país para disminuir los incentivos a la corrupción y generar condiciones justas a partir de las mismas estructuras estatales. Bajo la misma perspectiva, debe reformarse la legislación actual, así como fortalecer las instituciones judiciales para que la penalización a los delitos de corrupción sea más rigurosa,
La política de este país exige con premura un cambio administrativo, pues la burocracia sofoca el sistema y lo hace en extremo ineficiente e impersonal, además de costoso. Y finalmente, se necesita voluntad política para que las reformas estructurales se lleven a cabo, para que se cambie el enfoque de la inversión pública, para que el gasto se ejecute eficientemente bajo los criterios de economía y equidad, y para que se prioricen las necesidades generales sobre las particulares. Dimensión exterior. Colombia cuenta con un número significativo de tratados de libre comercio. Pertenece a varios bloques económicos, aunque muy restringidos en la esfera subregional suramericana, y bajo el marco diplomático del gobierno actual sostiene relaciones cordiales con sus países vecinos y en general con el resto de estados del mundo. Ante la situación anterior, Colombia debe aprovechar las oportunidades que su entorno internacional ofrece basándose en sus ventajas comparativas y potenciando cada vez más su capacidad productiva. Para lograr esto, el país debe replantear la forma como se proyecta hacia el resto del mundo y la manera como ha explotado su posición geográfica estratégicamente. En primer lugar, Colombia debe mirar al mar, mirar hacia afuera, como lo planteaba Alfred Mahan, y aprovechar su riqueza oceánica tal y como lo han hecho las grandes civilizaciones de la humanidad. No obstante, si bien dicha localización geográfica es privilegiada, convertirla en un factor estratégico para la competitividad requiere de inversión en infraestructura que se adapte a las complejas condiciones topográficas y que permita convertir a Colombia en un enlace crucial dentro del intercambio comercial, especialmente para la región Asia-Pacífico. Es esencial entonces abordar proyectos de transporte multimodal que incluyan una red fluvial, férrea, aérea, vial y portuaria, así como diseñar políticas públicas en educación orientadas a la valoración de una cultura marítima y a generar conocimiento e innovación en este campo. De esta manera, y apelando a los planteamientos de Luis Guillermo Vélez Trujillo, debemos cambiar el paradigma bajo el cual preferimos gastarnos el presupuesto nacional pagando intereses a la banca extranjera y tomamos grandes empréstitos externos para sustentar artificiales paridades cambiarias y no para construir la red de carreteras con doble calzada, túneles y viaductos que entrelacen los riscos de estas tres cordilleras y nos lleven al mar. Finalmente, Colombia debe, en alianza con los demás países de la región, superar las inestabilidades políticas que amenazan la integración suramericana y ampliar su espectro de cooperación económica hacia la Unión Europea y Asia, disminuyendo su dependencia político-económica con relación a los Estados Unidos de Norteamérica. Conclusiones. Colombia debe generar cambios estructurales en las diferentes esferas abordadas en esta propuesta geopolítica para poder posicionarse como un jugador geoestratégico a nivel mundial. Y para ello es menester abordar dichas transformaciones desde la educación, con orientación geopolítica, pues es este el instrumento más eficaz para generar los cambios de mentalidad necesarios en este proceso hacia la competitividad e integración internacional. Se debe aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que ofrece la inmensa biodiversidad del país para generar vínculos culturales con la naturaleza, así como oportunidades de negocio. Las regiones deben desarrollarse acorde a sus aptitudes y a la estructura productiva colombiana debe trascender de la simple comercialización de commodities y comenzar a agregar valor a lo largo de la cadena de fabricación. Por ello es esencial una educación direccionada hacia el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Esta propuesta geopolítica debe girar desde cada uno de sus componentes en torno a la dignidad humana, entendida como la relación del individuo con el poder, la redistribución de la riqueza y las posibilidades reales de ejercer la libertad. En este orden de ideas, esta propuesta está encaminada a disminuir la pobreza, el desplazamiento, el conflicto, la violencia,
la corrupción, el centralismo y la ineficacia. Todo ello dentro de una sociedad en la cual las clases menos favorecidas visualizan la posibilidad efectiva de trascender en el orden social y mejorar sus condiciones de vida mediante la educación y el trabajo digno.